Te juro que esto que voy a contar pasó. Y si tú que estás escuchando esto alguna vez manejaste taxi de noche, tal vez entiendas por qué después de esa madrugada yo dejé el volante para siempre. Yo era conductor de taxi, como cualquier otro. Me subía al coche desde las 8 de la noche y terminaba hasta las 5 o 6 de la mañana. Siempre pensé que la noche era tranquila, callada, sin tráfico, sin calor, sin ruido. Y sí, a veces tocaban pasajeros raros, borrachos, lo típico. Pero jamás pensé que una noche me tocaría a alguien o algo que ni siquiera sabía si estaba vivo. Esto pasó hace poco, en Guadalajara. Tomé mi taxi como siempre y ya eran como las 2:30 de la mañana. Yo iba por Periférico, cerca de la colonia El Vergel. Estaba un poco nublado, hacía frío. Encendí el estéreo, algo de música bajita, para no dormirme. Fue ahí cuando vi a una persona en la esquina. Una mujer, solita, con un vestido blanco, parada justo debajo de un poste que apenas alumbraba. Pensé, ¿quién espera taxi aquí tan tarde? Pero frené. Ella no levantó la mano ni nada, simplemente ya estaba ahí. Bajé el vidrio del copiloto y le dije, ¿va a algún lado, señorita? Y sin mirarme a los ojos me dijo en voz muy baja, lléveme a San Sebastián. San Sebastián es una colonia vieja, de esas con calles empedradas. No me quedaba lejos, así que le dije que subiera. Lo raro fue que cuando la vi acercarse al taxi, no escuché sus pasos. No se oía nada, ni el tacón, ni el roce de su ropa. Se sentó en el asiento trasero, justo detrás de mí, y no dijo ni una palabra más. Le pregunté 2 veces si quería que pusiera el aire o si le molestaba la música. Nada. Silencio total. Pero lo más raro era que no la veía en el retrovisor. Solo veía el asiento vacío. Pensé que estaba demasiado atrás o agachada. Intenté ajustar el espejo, pero igual no se reflejaba. Sentí una incomodidad rara, como si el aire dentro del taxi se hubiera vuelto más frío. Pero seguí manejando. No quise paniquearme. En el camino pasamos por varias calles y cada que pasábamos cerca de una iglesia o una cruz en la banqueta, sentía que mi corazón latía más rápido, como si algo dentro de mí me dijera que no debía estar llevando a esa persona. Llegamos a San Sebastián. Le pregunté en qué calle quería bajarse. Finalmente respondió. Su voz se escuchaba como si viniera de lejos. En la casa del portón verde, donde huele a flores, me sacó de onda. No me dio calle ni número, solo eso. Pero al voltear en la siguiente esquina vi una casa con portón verde. No sé por qué, pero me orillé. Apagué el motor y me giré para decirle que habíamos llegado. Pero el asiento estaba vacío. Nada, ni su bolso, ni una sombra, ni el sonido de una puerta. Nada. Me bajé del taxi en friega, abrí la puerta trasera. Vacío. Entonces un señor mayor salió de esa casa. Venía en bata, con cara de espanto. ¿Otra vez?, gritó al verme parado junto al coche. Yo no entendía nada. Me acerqué y le dije, «Disculpe, ¿usted conoce a una mujer de vestido blanco que vive aquí?» El señor se quedó helado. Bajó la mirada y dijo con voz cansada, «Hace años una muchacha murió en esta casa. Tomó un taxi a mitad de la noche. Nadie sabe cómo, pero apareció muerta en su cuarto. Dicen que nunca llegó realmente, que su alma sigue subiendo a taxis, buscando que la traigan a casa, pero nunca se baja». Sentí un escalofrío tan fuerte que tuve que apoyarme en el coche para no caerme. El señor me miró triste y dijo, «No es el primero que la trae, y no será el último». Esa madrugada regresé al sitio donde dejaba el taxi. Me quedé sentado como media hora con el motor apagado, temblando. Revisé el asiento trasero una y otra vez. No había nadie. Pero el asiento seguía caliente, como si alguien aún estuviera ahí. Desde esa noche no volví a manejar de noche. No sé si fue una aparición
un sueño o un mal viaje, pero yo vi a esa mujer, sentí su presencia. Y si alguna vez vas solo por la madrugada y ves a una mujer con vestido blanco parada bajo un poste, no frenes. Esto me pasó hace 2 años, pero aún me despierto sudando cuando lo sueño. No es una historia de fantasmas ni nada sobrenatural. Lo que viví fue real, fue humano. Y por eso da mucho más miedo. Era un miércoles. Salí tarde del trabajo porque hubo junta con el jefe. Ya eran como las 11:15 de la noche cuando salí de la oficina en Insurgente Sur. Estaba cansado, fastidiado, y lo único que quería era llegar a mi casa a dormirme. Pedí un taxi desde una aplicación, pero me decía que todos estaban ocupados, así que decidí caminar a la avenida y tomar uno directo. No soy fan de eso, pero ya no quería seguir esperando. Apenas caminé unos metros, se paró un taxi. Era un sedán negro con franja amarilla, de esos que no tienen logo pero sí traen el letrero de taxi arriba. Bajó el vidrio y el conductor me preguntó a dónde iba. Me dio mala espina, no sé por qué. El tipo era muy serio, no dijo más que lo necesario. Pero estaba tan cansado que me valió. Me subí y le di la dirección. Desde el principio noté algo raro. Las puertas no tenían manijas por dentro. Pensé que tal vez estaban rotas, pero al mirar bien me di cuenta que estaban completamente selladas por dentro, como si alguien las hubiera cubierto a propósito. Tragué saliva y le pregunté al chofer si era un taxi normal. Sí, claro. Seguridad, ya ve cómo está la ciudad, me dijo con una voz seca. A los pocos minutos noté otro detalle raro. No había taxímetro, nada. Tampoco tenía radio, ni taxímetro manual, ni identificación. Y en lugar de una placa, en el tablero tenía pegado un papel con un número escrito a mano. Me empecé a poner nervioso. Intenté revisar el celular, pero la señal estaba inestable. Era raro porque estábamos en una zona con buena cobertura. Decidí enviarle un mensaje a un amigo con mi ubicación, pero justo cuando iba a enviarlo, el conductor dijo sin voltear: "No hay señal aquí, es zona muerta". No le había dicho nada, no podía haber visto mi celular. Empecé a dudar de todo. Intenté disimular, guardé el teléfono y me pegué al asiento tratando de parecer tranquilo. El taxi no iba por la ruta habitual. Le dije que por ahí no era y me respondió: "Vamos por una más rápida, relájese". Las calles empezaron a ponerse solas, oscuras, nada de gente. De pronto pasamos por una zona de bodegas abandonadas, terrenos baldíos. Vi unas llantas quemadas a un lado. Me incliné hacia la puerta para intentar abrirla, pero no había forma, ni manija, ni botón, nada. Entonces noté que las ventanas tampoco bajaban, estaban fijas. Me estaba subiendo la ansiedad. Mi respiración era rápida, la garganta seca. Pensé en fingir que me sentía mal para que se detuviera. Le dije que me estaba mareando, que necesitaba aire. Faltan 5 minutos. ¿5 minutos para qué? No contestó. Seguí mirando por la ventana buscando alguna referencia para ubicarme, pero no había letreros, ni casas, ni autos, nada, solo nosotros. Y entonces vi una camioneta blanca seguirnos por un callejón, sin luces. Iba detrás de nosotros a la misma velocidad. El conductor miró por el retrovisor, luego a mí. Dijo algo que aún tengo grabado: "Si no se mueve no le va a pasar nada". ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Quién es esa camioneta? No me contestó. Me incliné hacia adelante, lo empujé del hombro y le grité que me dejara bajar. El tipo frenó de golpe, sacó algo del lado del asiento, una pistola. Me la mostró sin apuntarme, pero firme. "Si se mueve le pego un tiro, no haga tonterías". Me congelé. La camioneta se acercó. Se bajaron 2 tipos con pasamontañas. Uno de ellos llevaba una bolsa negra grande. La cabeza me daba vueltas. Sentía que iba a morir ahí. Grité:
Golpeé la puerta, traté de patear el vidrio. Nada. Uno de los hombres se acercó por mi lado. Me miró, levantó la bolsa y sonrió. No sé por qué, pero justo en ese momento se escuchó una sirena a lo lejos. Los tipos se miraron entre ellos y el chofer dijo: «Vámonos, ya no se puede». La camioneta arrancó en reversa. El taxi dio vuelta brusca y salió por otro camino. Íbamos a toda velocidad. En mi mente solo pensaba en cómo saltar, cómo hacer algo, pero todo estaba sellado. Después de 5 minutos en silencio, el chofer paró el coche en una calle con luz. Me miró por el retrovisor y dijo: «Bájese». ¿Qué? Le tocó suerte, pero si cuenta esto, ya sabremos dónde vive. Me destrabó la puerta desde su lado. Salí tambaleándome, sudando frío. Estaba a varias cuadras de mi casa. Corrí como nunca. No miré atrás. Esa noche vomité del miedo. Fui a la policía, pero no pude dar datos del taxi. No tenía placas, no tenía ID. No quedó registro, como si el coche no existiera. Desde entonces, nunca tomo taxis que no vengan por AP. Y cuando lo hago, me aseguro de que las puertas tengan manija por dentro. Esto que voy a contar pasó hace como 6 meses. No lo he contado a nadie porque, sinceramente, todavía no entiendo qué fue lo que me pasó esa noche. Solo sé que desde ese día ya no soy la misma persona y por eso evito tomar taxis. Eran como las 10:30 de la noche. Estaba saliendo de casa de una amiga en la colonia del Valle. Habíamos estado viendo películas y comiendo, nada fuera de lo normal. Como vivo al otro lado de la ciudad, no quise pedir un Uber por lo caro que estaba, así que salí a la avenida a buscar un taxi. A los pocos minutos se detuvo uno. Era un carro moderno, color gris, bien cuidado. El chofer bajó el vidrio y me preguntó a dónde iba. Le dije mi dirección y me hizo una seña para que subiera. Me pareció una persona tranquila. Era joven, tal vez unos 30 y tantos, con la cara afilada y ojos muy negros, como si no tuvieran brillo, pero hablaba con calma. Durante los primeros minutos el viaje fue normal. No me gusta platicar con los choferes, así que me puse los audífonos y me recargué en la ventana. Pasamos por varias avenidas sin problema, pero luego me di cuenta de que no íbamos por la ruta de siempre. Le pregunté al taxista si estaba tomando un atajo y me dijo: «Sí, es para evitar tráfico. Esta ruta es mejor». No le di mucha importancia porque de todos modos no había mucho tráfico a esa hora, pero después de un rato me empecé a poner nerviosa. Las calles por donde íbamos no tenían nombres. Pasábamos por avenidas grandes, pero no reconocía ni una sola tienda, ni casas conocidas, nada. Era como si estuviera en una ciudad diferente. Volví a preguntarle si estaba seguro del camino y solo dijo: «Sí, usted tranquila, ya casi llegamos». Su tono fue raro, ni agresivo ni amable, plano, como si no le importara nada. Apagué la música para estar más alerta y fue entonces cuando me di cuenta de que no escuchaba ningún ruido exterior. Nada, ni coches, ni perros, ni claxones. Solo el motor del taxi y nuestra respiración. De pronto, el taxista dijo algo que me congeló: «Pase lo que pase, no voltee». «¿Cómo?», le pregunté pensando que había escuchado mal. «Ya vamos a entrar a una zona delicada. Solo mantenga la mirada al frente. No voltee. Si voltea, no sé qué pueda pasar». Me reí, nerviosa, y le pregunté si estaba bromeando. Me miró por el retrovisor y dijo sin emoción: «Estoy hablando en serio, no voltee». La atmósfera se volvió espesa. Me sudaban las manos y el corazón me latía muy rápido. Intenté ver por la ventana, pero afuera todo se veía borroso, como si estuviera nublado solo en ese lugar. No podía distinguir nada. Entonces escuché un golpe fuerte en el techo del taxi, como si algo se hubiera dejado caer encima. Salté del susto y grité. El taxista no reaccionó. «¿Qué fue eso?», le pregunté.
Siga viendo al frente. Sentí otro golpe, esta vez en la puerta de mi lado. Era como si alguien la golpeara desde afuera, con fuerza, una y otra vez. Pero cuando intenté girar la cabeza para ver, el taxista gritó con voz distorsionada: «Le dije que no volteara». Nunca en mi vida había sentido tanto miedo. Mi cuerpo entero se tensó, las manos me temblaban, el corazón se me quería salir del pecho. Afuera seguían los golpes, y ahora se escuchaban murmullos, como voces que hablaban en un idioma que no entendía. No sabía qué hacer. Cerré los ojos y me tapé los oídos. Quería llorar. Quería que alguien me dijera que estaba soñando. El taxista seguía manejando, sin acelerar ni frenar, como si eso fuera lo más normal del mundo. No sé cuánto tiempo pasó, pero de repente todo se detuvo. Los golpes, las voces, los ruidos. Abrí los ojos lentamente. Estábamos en una calle conocida, cerca de mi casa. El taxista paró el carro y, sin voltear a verme, dijo: «Ya puede bajar, no voltee todavía». Yo estaba a punto de abrir la puerta cuando me dijo algo más: «Y si esta noche sueña con alguien sentado detrás de usted, no le hable». Me bajé casi llorando. Cuando cerré la puerta, el taxi arrancó sin hacer ruido y desapareció en la esquina. Llegué a mi casa temblando, con la piel de gallina. Esa noche no pude dormir. Soñé que estaba sentada en el taxi otra vez, con alguien respirándome en la nuca. No me atrevía a voltear. Desde ese día, cada vez que me subo a un coche, sea taxi, Uber o lo que sea, siento que algo me observa desde el asiento trasero, y aunque quiero mirar, no me atrevo. Siempre he pensado que los taxis tienen algo raro. No sé si es el encierro, la noche o simplemente mi imaginación, pero esa vez me pasó algo que hasta el día de hoy me hace dudar de la realidad. Esto me pasó hace un par de años en la Ciudad de México, un sábado por la noche. Había salido de una reunión con unos amigos en la colonia Roma. Eran como las 11:40 de la noche. Me sentía cansado y no quería pedir un Uber porque no traía muchos datos. Así que me acerqué a una avenida grande donde siempre pasan taxis. Después de unos 5 minutos vi que venía uno. Era un Tsuru blanco con rojo, viejito, como los que ya casi no se ven. Me pareció raro porque ya no circulan tantos así, pero no le di importancia. El señor que manejaba era un viejito, como de unos 70 años. Traía un sombrero negro y un bigote muy marcado. Me preguntó a dónde iba con una voz grave pero amable. Le dije que a la colonia Portales y me dijo que subiera. Me subí atrás del copiloto y arrancamos. Todo parecía normal. Íbamos platicando un poco. Me dijo que llevaba muchos años trabajando como taxista, que le gustaba manejar de noche porque había menos tráfico y que conocía toda la ciudad. Su manera de hablar era rara, como si usara palabras viejas o frases que ya no se usan. Por ejemplo, me dijo: «Antes esta ciudad era otra, joven. A uno le rendía el peso. Ahora todo es puro desorden». En un punto pasamos por una calle donde yo sabía que había un Oxxo, pero estaba todo apagado, como si no existiera. Le pregunté al señor si lo habían cerrado y me respondió que ese Oxxo no estaba todavía. Me reí y le dije: «¿Cómo que no está todavía?». Y él solo se quedó callado. Ahí empezó lo raro. Las calles por las que íbamos ya no se veían igual. No había anuncios, no había luces LED. No había coches modernos, todo se veía como más antiguo, incluso los otros carros que pasaban. De hecho, noté que no pasaban muchos autos, y los pocos que sí lo hacían eran modelos muy viejos. Me empecé a sentir incómodo, como si algo no cuadrara. Quise sacar mi celular para revisar el mapa, pero no tenía señal. Ni datos, ni llamadas, ni siquiera me aparecía el icono de red. Le pregunté al señor si sabía por dónde íbamos y me respondió: «Ya casi llegamos, joven, aguante tantito». Su tono ya no era tan amable.
Empecé a fijarme mejor en el coche. El tablero no tenía radio, no tenía ningún dispositivo moderno. El espejo retrovisor estaba colgando de un hilo, y el aire que entraba por la ventana olía a humo, como a gasolina vieja. De pronto, el taxista se desvió hacia una calle muy oscura. Me alarmé y le pregunté por qué se metía por ahí. Me contestó: «Es atajo, joven, así llegamos más rápido». Pero yo sabía que esa calle no llevaba a mi colonia. Era un callejón con puros edificios viejos, como abandonados. Me empecé a desesperar y le dije que me quería bajar, pero me ignoró. Toqué la puerta para abrirla y estaba cerrada. No tenía seguro automático, pero no abría. Lo intenté otra vez y nada. Entonces el taxista dijo algo que me heló la sangre. ¿Sabe qué es lo curioso, joven? Que usted no debería estar aquí. Este no es su tiempo. Le grité que me dejara bajarme, que no sabía qué estaba pasando. Él soltó una risa grave y luego, sin voltear a verme, dijo: «A veces se cruzan los caminos, joven. A veces la ciudad se acuerda de los que ya no están. Y usted se metió en mi ruta». En ese momento vi por la ventana que el mundo afuera se veía como en blanco y negro. No era literal, pero todo tenía un tono grisáceo, sin color, como si estuviera en una película antigua. No sé cómo pasó, pero de repente escuché un claxon fuerte detrás de nosotros. Un coche moderno, con luces LED. Nos rebasó y tocó el claxon varias veces. El taxista frenó bruscamente y me gritó: «¡Ya bájese!». La puerta se abrió sola. Salí corriendo sin mirar atrás. Estaba en una avenida que sí reconocía, cerca del metro Ermita. Me giré para ver el taxi, pero ya no estaba. Desapareció. No escuché motor ni nada. Simplemente ya no estaba. Llegué a mi casa caminando, temblando. Revisé el celular y ya tenía señal. Cuando conté esto a mis amigos, me dijeron que seguro me subí a un taxi viejo y me asusté por andar paranoico. Pero nadie pudo explicar lo del celular sin señal, lo de las calles sin anuncios modernos, ni lo del olor a gasolina vieja que traía pegado en la ropa. Desde esa noche ya no tomo taxis de la calle. Y si veo un Tsuru blanco y rojo, viejito, mejor me cruzo.